Aleluya. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. ¡Oh! Con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. Con Cristo es mucho mejor. ¿Sabe por qué? Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la
moverá. Esa montaña se moverá. Esa montaña